Los audios y documentos presentados por la ex vicecanciller Carolina H. en Fiscalía en el marco de la indagatoria penal por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet generaron una tormenta política en el seno del gobierno. El canciller Francisco Bustillo renunció a su cargo al tiempo que la Fiscalía se apresta a iniciar una investigación para determinar posibles delitos en el accionar del ex canciller, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y del asesor de comunicación, Roberto Lafluf, hombre de confianza del presidente Lacalle. Mientras esto sucede, desde filas de la oposición y del oficialismo, como el senador Guido Manini Ríos, pidieron al presidente que retorne al país para adoptar las medidas que correspondan. El presidente está en estos momentos en Estados Unidos, donde acaba de participar de un foro internacional y mantendrá junto a otros mandatarios una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De momento, Lacalle Pou retornaría al país el próximo sábado. Muy buen mediodía, un gusto recibirlos con estas noticias a mitad de la jornada. Vamos ahora a repasar los principales titulares. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, agregó que las revelaciones de la ex vicecanciller afectan a la coalición de gobierno con vistas a la próxima elección, pero destacó que su partido no tiene ningún representante en presidencia ni en los ministerios involucrados en estos hechos. La Junta de Transparencia y Ética Pública declaró como omiso al senador nacionalista Juan Sartori por las falencias en la presentación de su declaración jurada y la de su esposa Ekaterina Rybulkova, hija de un magnate ruso y propietaria de una gran fortuna. El Frente Amplio presentará la próxima semana un nuevo proyecto de ley para reconocer los créditos laborales de los ex trabajadores, médicos y no médicos de Casa de Galicia. El proyecto que iba a votarse este miércoles fue retirado de la discusión ante las dudas sobre el apoyo de Cabildo Abierto. El Frente Amplio evalúa convocar a las autoridades de ACE a la Comisión de Salud de Diputados por la situación sanitaria en la colonia Bernardo Etxepare. Desde la oposición se entiende que las autoridades no tomaron las acciones necesarias para evitar los contagios de los pacientes. Prácticamente vacía hasta ahora con este feriado laborable, 16 grados de temperatura a esta hora, y comenzamos con el desarrollo de esta edición. Los audios y documentos presentados por la ex vicecanciller Carolina H. en Fiscalía generaron, como dijimos, una tormenta política en el seno del gobierno. El canciller Francisco Bustillo renunció a su cargo al tiempo que la Fiscalía se apresta a iniciar una investigación para determinar posibles delitos en el accionar del ex canciller, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y también del asesor en comunicación, Roberto Lafluf, hombre de extrema confianza del presidente Luis Lacalle. Según informó el periodista Eduardo Preve, el presidente también participó de la reunión donde se le pidió a H. eliminar los chats. Bustillo renunció a su cargo tras la difusión de un audio donde le sugiere a la ex vicecanciller que pierda el celular que contenía los mensajes con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que referían a la peligrosidad de Marcet en el marco de su detención en Dubái. Bustillo argumentó que esa acción le permitiría al gobierno ganar tiempo para enfrentar las posibles consecuencias de la difusión de esos chats. En una misiva, el ahora ex ministro de Relaciones Exteriores dijo que esos audios fueron presentados en forma descontextualizada. Sin embargo, estas no fueron las únicas derivaciones de la declaración de H. El fiscal Alejandro Machado remitió los audios a la Fiscalía General de la Nación para que se inicie una investigación sobre posibles ilícitos en el accionar de Bustillo, Maciel y de Roberto Lafluf, asesor en comunicación del presidente Lacalle Pou. Según H, en una reunión previa a la interpelación se decidió no presentar toda la información, lo que incluía no hacer referencia a los chats, pero que ella decidió entregarlos tras el pedido de acceso a la información pública presentada por el Frente Amplio. Esto derivó en una reunión el 24 de noviembre de 2022 en el piso 11 de la Torre Ejecutiva con Lafluf y Maciel, donde este les pidió eliminar los chats de sus teléfonos. Según informó el periodista Eduardo Preve, de esa reunión participó por algunos minutos el propio presidente de la República. En su declaración ante la Fiscalía
Fiscalía, H no mencionó la presencia del presidente en el momento en que se le pide eliminar los chats. Y poco a poco han comenzado algunas repercusiones a nivel del oficialismo. El senador Guido Menini Ríos consideró muy grave lo ocurrido y dijo que hay muchas responsabilidades que deben asumirse. Por este motivo, el líder de Cabildo Abierto dijo que además de la renuncia de Bustillo, es necesaria la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y que espera explicaciones de las personas involucradas, entre ellos del presidente de la República. Yo al menos me eduqué en una institución donde el superior siempre es responsable, sepa o no sepa, por acción o por omisión, siempre es responsable. En este caso hay responsabilidades claras y esto no puede terminar en el decapite de un funcionario de segundo orden. Acá ¿Hay posibilidad de juicio político debido a que hay un asesor del presidente involucrado? Mire, a mí me falta mucha información para decirle eso. Yo primero quiero escuchar. El canciller dijo ayer que, lo dijo al renunciar, que después de comparecer ante la justicia en el día de mañana va a hacer su descargo. Yo soy de la idea de que siempre hay que escuchar al acusado, siempre hay que escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo al canciller a ver cuáles son sus descargos, pero aparte quiero explicaciones del propio presidente, porque indudablemente que el asesor en imagen y en publicidad de presidencia, que actúa en el mismo piso 11 que el presidente, para mí, o sea, sin tener mayor información, no pudo haber actuado por motus propio, no pudo haber actuado por cuenta propia. De ser cierto todo lo que dijo ayer la señora H en la Fiscalía. ¿Le va a reclamar las renuncias al presidente de la República? Nosotros vamos, espero no tener que llegar a reclamar nada, espero que en las próximas horas se den los pasos al costado que hay que dar. Manini agregó que esperó la llamada del presidente Luis Lacalle Pou para tener explicaciones de lo sucedido, pero que esto no ocurrió y que el presidente ya debería estar en Uruguay debido a lo ocurrido. Agregó que Bustillo y Heber no dijeron toda la verdad en el Parlamento y que de parte de Cabildo Abierto todas las posibilidades están abiertas, incluso dejar la coalición. Y siguen las repercusiones a nivel del oficialismo. Con más información recibimos a nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Pilar, así es. Estoy con el diputado colorado Felipe Schipani para tener una primera evaluación de lo ocurrido tras las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H. de parte del sector ciudadano del Partido Colorado. Schipani, ¿cuáles son estas primeras valoraciones del sector conocido de esta situación? Bueno, la bancada estuvo reunida esta mañana analizando estos hechos de pública notoriedad. Lo primero que tenemos para decir es que, bueno, estamos ante denuncias graves que formuló en el día de ayer la ex subsecretaria en la Fiscalía, que involucran a actores importantes y relevantes del gobierno. Nos parece que fue muy acertado el apartamiento del canciller Bustillo de la Cancillería. Era evidente que después de conocerse esos audios y esas conversaciones y esas proposiciones que le hizo a la doctora H, no podía estar más en el gobierno. En ese sentido entendemos que fue muy positivo esa reacción. Después se señalan otro tipo de responsabilidades de otros actores. No hay, como en el caso de Bustillo, que hay una prueba directa que todos pudimos escuchar. Y en ese sentido lo que nosotros evaluamos en Ciudadanos es que el presidente de la República tiene que expresarse en torno al tema. El presidente de la República, por estas horas, en Estados Unidos, donde está haciendo una misión importante para el país, estará valorando todas estas situaciones y nosotros vamos a aguardar el día sábado que el presidente se dirija al país, que el presidente venga al Uruguay y tome decisiones para ver cómo seguimos, ¿no? Pero entendemos que es una situación grave y es una circunstancia, bueno, en donde hay que tomar decisiones para preservar al país en primer lugar y su imagen, para preservar al gobierno y para preservar también a la coalición que todos nosotros integramos. Y Schipani, después que se conozcan las declaraciones del presidente de Lacalle Pou, si estas no conforman, ¿hay margen, por ejemplo, como plantea el Frente Amplio y Cabildo Abierto, de pedir la renuncia también, reclamar la renuncia de Heber como han hecho, o como ha manejado Cabildo Abierto, inclusive la posibilidad de un juicio político? Bueno, nosotros, una vez conocidas las decisiones que tome el señor presidente de la República, nos vamos a expresar públicamente. Por supuesto que
hay opiniones que se expresaron en la reunión que tuvimos en el día de hoy, pero no queremos adelantarnos. Queremos esperar que el presidente de la República, en quien confiamos, llegue al país y adopte las decisiones que hay que adoptar. El presidente en el pasado no le ha temblado el pulso en tomar determinadas decisiones y bueno, esperemos que actúe, no nos adelantemos a los hechos, qué es lo que puede pasar. Es evidente que si no nos conforman las declaraciones del presidente, bueno, vamos a actuar en consecuencia, pero nos parece que es de orden que el presidente actúe, que el presidente se dirija al país y nosotros estamos aguardando eso. Una última consulta. Carolina H. fue integrante de Ciudadanos, dejó el sector luego de renunciar a la subsecretaría de Relaciones Exteriores. ¿Les había comunicado a las autoridades del sector sobre estas irregularidades? Porque recuerdo que inclusive desde propias filas coleradas hubo cuestionamientos a su actuación, tanto en el caso de Marcet como en la interpelación a Bustillo y al ministro Heber. La cuestión en relación a la actuación de Carolina refería a que cuando compareció en el Senado, en aquella doble interpelación, hubo cierta contradicción entre lo que dijo en esa oportunidad y los chats con Maciel que después se conocieron. Esa era la preocupación de muchos de los integrantes del sector. Recordemos que Ciudadanos en aquella oportunidad no le terminó de quitar el respaldo político a Carolina. La reunión estaba citada a las 7 de la tarde y ella a las 5 presentó su renuncia y ese era el tema que muchos integrantes del sector cuestionábamos. Ninguno de estos hechos que hoy se conocieron, ¿no? Schipani, muy amable, muchas gracias por estos minutos. Un placer. Pilar, volvemos contigo. Primeras repercusiones de parte del Partido Colorado del sector Ciudadanos a la espera de las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Y seguirán las repercusiones en las siguientes ediciones. Pero en medio de estas derivaciones del caso Marcet, el presidente Luis Lacalle Pou participó esta mañana de una de las actividades del foro Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a otros presidentes de la región. Durante su intervención, el mandatario aseguró que Uruguay históricamente ha mantenido instituciones fuertes y que es reconocido como una de las democracias más plenas del mundo. En las Naciones Unidas, el otro día, cuando me tocó hablar, dije que Uruguay paga el pecado de hacer las cosas bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que Uruguay históricamente ha mantenido instituciones fuertes, está en una de las democracias más plenas del mundo. Podría hablar de datos económicos, pero no los quiero aburrir. Ahora, cuando te está yendo bien, ¿qué te pasa? Y te sacan del sistema generalizado de preferencia, te sacan de algunos organismos por el tema de cooperación, y uno se pregunta, ¿y vale la pena hacer las cosas bien? La respuesta es clara, vale la pena hacer las cosas bien porque es por tu gente, es por tu pueblo, porque si hay desarrollo humano, estás logrando tus objetivos. Ahora, lo que nosotros hablábamos con distintos líderes mundiales y con el presidente Biden cuando tuvimos la oportunidad, es que el cuerpo, el codo, hay que cuidarlo mientras que está sano, no cuando es un broken elbow, no cuando está roto. Porque cuando está roto hay que arreglarlo y ya no queda de la misma manera. Entonces Uruguay, que es geopolíticamente un lugar, un país ubicado en la entrada del Cono Sur, entre Brasil y Argentina, que tiene una democracia estable, que sabemos todos que las instituciones se respetan, es un país a apostar, es un país a donde los que llegan se quedan. En este mundo tan volátil, tan globalizado, que a veces es touch and go, en Uruguay se llega para quedarse. Y esto era lo que decía el presidente esta mañana en su participación en Estados Unidos en el foro de la Alianza. Ahora volvemos al tema que nos había convocado desde el comienzo y como veíamos antes en su declaración ante la Fiscalía, la ex vicecanciller se refirió a la reunión que mantuvo con la FLUF, asesor de comunicación del presidente de la República, y su pedido de eliminar los chats de su conversación con Maciel. Ante el fiscal H dijo que se negó a hacer lo que le pedía el asesor presidencial porque podría estar cometiendo un delito. Según informó el semanario Búsqueda, H señaló en su declaración que Roberto Lafluf, asesor del presidente, destruyó un acta notarial incorporada, un expediente de Cancillería que contenía los WhatsApp entre ella y el subsecretario del Ministerio del Interior sobre la peligrosidad de Marcet. Además, le pidió que consiguiera una escribana para certificar que su celular no tenía esos mensajes.
Hola Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener contigo y Maciel ahora a las 3 una reunión acá en el 11. ¿Sería conveniente ingresar por el garage? Hola, ¿quién es? Perdón, no te vi agendado, yo no sabía quién era, no tenía a esa persona agendada. Perdón, soy Roberto Lafluf. Hola, perfecto, te agendo, genial, te espero. En esa reunión, donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel y Roberto Lafluf, nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp. ¿Quién le pide? Lafluf, Roberto Lafluf. Yo los tenía protocolizados y además los había agregado a un expediente, o sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia, los borré, Maciel también los borró. Y a continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego. Al otro día, 26 de noviembre, lo llamo por teléfono, le digo que yo había hablado con mi abogado y tal como que de ninguna manera que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice, presenta todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice, porque no está más, porque lo destruí. Y Roberto Lafluf es la persona menos conocida de los nombres que se encuentra en el medio de este escándalo y es asesor del presidente Luis Lacalle Pou, es la persona más cercana al presidente. Desde la agencia Avisa, fundada hace 30 años por Lafluf, surgió la idea llevada adelante en la campaña de 2009 por el candidato blanco Luis Lacalle Herrera de aplicar una motosierra al gasto social para equilibrar el déficit fiscal. 5 años después sería el publicista de Luis Lacalle Pou quien aseguró que había vendido la motosierra de su padre para comprar fertilizantes en un cambio de discurso que se plasmó en la frase de campaña por la positiva. La misma asesoría le brindó en 2019 desde las internas hasta la victoria en el balotaje y desde marzo de 2020 tiene su despacho en el piso 11 de la torre ejecutiva cercano al presidente. Desde esa fecha diversas notas lo mencionan como parte de una mesa chica del presidente de la República que está integrada por Álvaro Delgado, Rodrigo Ferrés, Juan Seré y Nicolás Martínez. Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Lafluf fue un duro crítico del oficialismo, sobre todo en torno al caso Sendik, reflotándose en las últimas horas un posteo de 2018 en redes sociales asegurando que el "yo no fui" no camina más. Luego de su vinculación con la trama Marcet, trascendió que Lafluf viajó a Río de Janeiro en su calidad de asesor de la Conmebol para presenciar el sábado la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, un vínculo surgido en 2020 cuando el presidente Lacalle Pou donó vacunas contra el COVID a la Conmebol. Y el 13 de diciembre de 2022, tras hacerse públicos los primeros chats entre los subsecretarios Maciel y H, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno no había mentido en el Parlamento. Los hechos más recientes confirman que los ministros Heber y Bustillo lo hicieron en la interpelación que le realizaron en agosto de 2022. No es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Segundo, las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores se conocieron, se supo que hubo comunicaciones en la propia comparecencia de los cancilleres y su equipo en el Parlamento. Después se dio a conocer los propios chats que ustedes hoy conocen y se divulgaron en la administración, porque así lo hicieron saber tanto la subsecretaria de Relaciones Exteriores como el subsecretario del Ministerio del Interior. Por su parte, el Frente Amplio se reunió en una mesa ampliada para analizar la situación surgida tras la declaración de H en Fiscalía. En este contexto, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo que la renuncia de Bustillo es necesaria, pero no suficiente, y pidió al presidente instalar una mesa de diálogo para restaurar las heridas institucionales de todo este proceso. Nosotros creemos que el presidente tiene que tomar acciones inmediatas. La oscuridad de este caso es alarmante en términos de daño institucional, de herida institucional.
Y cuando pasan cosas de este volumen, de este tamaño, como habíamos alertado en el Parlamento, cuando se le dio el pasaporte al narcotraficante Marcet, digamos, no tiene más remedio el presidente que destituir a la totalidad en quienes participaron de estas actitudes que dañan la institucionalidad democrática. La renuncia no es lo que nosotros aspirábamos, sino la destitución, pero algo es algo. El Frente Amplio lo que ha decidido hoy es tener la mayor serenidad para actuar con responsabilidad institucional y democrática, que implica no ser tan duros en nuestros términos, sino más bien en la exigencia de que el presidente vuelva al Uruguay para establecer un diálogo con los partidos políticos y restaurar las heridas que el sistema, que la institucionalidad tiene hoy, ¿no? Tontos hechos oscuros merecen una explicación del presidente a la sociedad uruguaya, no al Frente Amplio, y también un diálogo que restaure. El presidente se tiene que hacer cargo de que tiene un gobierno en problemas. Y siguiendo con repercusiones políticas, Manini agregó que este escándalo afecta a la coalición de gobierno con vistas a la próxima elección, pero destacó que Cabildo Abierto no tiene ninguna persona, ningún funcionario en presidencia, ni en los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores involucrados en estos hechos. Da la impresión de que esto va a tener una afectación grande en la coalición, pero es una coalición que está formada por una asociación de partidos. Yo digo Cabildo Abierto en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en Presidencia de la República no tiene ni al portero, es decir, no tendría por qué ser afectado Cabildo como Cabildo. Ahora, la coalición en su conjunto puede tener afectación porque claramente la opinión pública está percibiendo que hay cosas que no se debieron haber hecho y se hicieron. Espero todavía las explicaciones tanto del canciller como del presidente para tener una opinión definitiva. Hay que evitar, digamos, hablar con ligereza, actuar con ligereza, que hay que actuar con mucha ponderación, seriedad y responsabilidad. Y las palabras narco, Bustillo y renuncia son las más repetidas en los titulares de la prensa internacional al referirse a la crisis política desatada por las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H. Uruguay y el caso Marcet volvieron a dominar las portadas de los medios internacionales, especialmente de la región, desde que se conocieron los audios de Francisco Bustillo sugiriendo eliminar pruebas sobre irregularidades en la tramitación del pasaporte al narcotraficante. Todos los diarios argentinos, pero también los de Bolivia, Chile y Paraguay, donde hay ramificaciones del clan Marcet, destacaron especialmente el tema. También lo hicieron medios europeos como El País y La Vanguardia de España, la Deutsche Welle de Alemania y las agencias internacionales AP y EFE, entre otros. Las notas e informes incluyen la carta de renuncia de Bustillo, transcripción de sus audios con H y una recapitulación del caso Marcet desde que comenzó en el año 2021 con su detención en Dubái y la posterior entrega del pasaporte por parte del Estado uruguayo. También se describe la crisis política desatada, la implicación de otras autoridades de gobierno y del entorno del presidente, así como del reclamo de la oposición de que la calle Pou suspenda su visita a Estados Unidos, donde se reunirá con Joe Biden y regrese al país para dar explicaciones. Una breve pausa y ya seguimos con más noticias. Grados es la temperatura en estos momentos en Capital, sin lluvias por el momento, y seguimos con otros temas. La Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, declaró omiso al senador del Partido Nacional, Juan Sartori, por no presentar la declaración jurada de bienes de su esposa. La resolución a la que se llegó este miércoles fue tomada por unanimidad. Ana Ferraris, directora de la JUTEP en representación del Frente Amplio, dijo que hay un retraso escandaloso en el tratamiento de denuncias de funcionarios públicos. Ayer se aprobó la resolución que lo declara omiso, tan simple y tan sencillo como eso, y al declarárselo omiso se le comunica a su organismo de origen, a la Cámara de Senadores, para que se le aplique la retención de la mitad de sus haberes tal como lo prevé la norma. Nosotros no tenemos ningún elemento como para afirmar que haya un enriquecimiento ilícito.
Ferraris señala que no es el único caso de jerarcas omisos en la entrega de información patrimonial, pero ninguno del nivel y exposición mediática como la de Sartori. La directora de JUTEP dijo que hay un problema serio en el tratamiento de las declaraciones juradas y denuncias presentadas después de 2020 sobre las que aún el organismo no se pronunció. Han habido casos que se les ha intimado y que han cumplido con la obligación de presentar la información. Por supuesto que se está analizando permanentemente las declaraciones juradas. No te olvides que desde 2022 no se abren declaraciones juradas en la JUTEP y por lo tanto no se han podido publicar muchísimas. Entonces también tenemos un retraso en la información. Tenemos denuncias de 2020, de 2021 que no han sido abordadas. Muchas de ellas incluso que ya tienen todos los elementos documentales, informes letrados, todo están en condiciones de resolverse y sin embargo no se tratan. En otro orden, el Frente Amplio retiró el proyecto de ley para reconocer los créditos laborales de los ex trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia, que iba a votarse en la Cámara de Representantes, pero anunció que presentará uno nuevo la próxima semana. La diputada Lucía Echeverri explicó las características del proyecto y las razones para su postergación. Y este proyecto, que es una modificación al proyecto que envió el Poder Ejecutivo, porque no reconoce la totalidad de la deuda que tiene el gobierno con estos trabajadores, y por eso se modifica en el Senado y recoge los montos que están en la ley 19.690 del 2018, que tuvo esa mediación. Hoy ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y fue votado 4-7, es decir, votado y aprobado por mayoría. Lo cierto es que allí también se dejó planteado la posibilidad de que ingresara como grave y urgente en el plenario, que es parte de lo que establece la reglamentación. No obstante, se ha solicitado por parte de algunos legisladores la posibilidad de una semana más, es decir, que ingrese en el orden del día del martes, de la sesión del martes que viene, a los efectos de analizar en profundidad algunos de los artículos, pero esto no implicaría poner en riesgo el reconocimiento de esos derechos. Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias, la actualización informativa a las 19 y nosotros, con el gusto de siempre, los esperamos mañana a las 8 en punto en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.